Hace algunas semanas apareció el sitio trywho.com, donde se vendían los antecedentes personales de todos los chilenos. Había que pagar 1.000, 2.000, 3.000 pesos, un poco más, por obtener distintos datos, como el teléfono, la dirección, incluso el día en que determinada persona se había casado. Bueno, hubo todo un movimiento ciudadano al punto que los creadores de este sitio decidieron bajarlo para mejorar el sistema. Aún no presentan la nueva versión, pero les propongo que hablemos de privacidad y red. Andrés Pumarinos, abogado especialista en TI y director del área IDUOC. Hola Andrés, ya te veo, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por recibirnos. Hola Soledad, muchas gracias por invitarme a participar de tu programa. Andrés, ¿cómo evalúas tú la legislación que tenemos actualmente y que aplica a ciertas tendencias o en general al mundo de la red? ¿Hay algunos campos o aspectos donde debiéramos mejorar sustancialmente? En primer lugar, hay que pensar que Internet no solamente dice lugar con un territorio nacional, sino que con el mundo. Y eso nos lleva, por lo tanto, a que las situaciones de particular de regulación tengan también un impacto a nivel de regulación global. Chile tiene un conjunto de disposiciones aisladas en distintas materias. Por ejemplo, tiene una ley de protección de la vida privada. Hay algunas disposiciones también en materia de comercio electrónico en la ley del consumidor. Hay un conjunto de normas aisladas que están en nuestro ordenamiento jurídico, pero que se han visto más bien como una situación de parche o para salvar algunas situaciones particulares en un momento histórico, pero que luego han dejado de tener actualidad en su aplicación. Muchas de esas normas tienen ya alguna cantidad de años y requieren, por lo tanto, ser analizadas. ¿Y cómo estamos en relación a otros países? ¿Nos acercamos más a la legislación estadounidense, tal vez a la europea? Y si hay grandes diferencias también entre ambas. Sí, en primer lugar voy a partir por el final. Hay una gran diferencia entre el concepto más anglosajón que un concepto latino. El derecho chileno tiene una origen, una vertiente latina, europea continental, y por lo tanto nuestra normativa mira siempre con mucha atención las normativas o disposiciones que vienen de estos países. Por lo tanto tenemos una raíz muy fuerte en ese escenario. En el caso del concepto más anglosajón, legislación norteamericana, nuestro concepto normativo es más alejado. Pero en materia de Internet tenemos que tener presente que hay que tomar decisiones a nivel de país. Tenemos que tener un consenso como sociedad. ¿Qué queremos? ¿Cuáles son los campos de regulación a los cuales queremos llegar? ¿Queremos tener situaciones de menor regulación o de mayor control o regulación? Tenemos que entrar a discutir estas materias y que no sean simplemente decisiones tomadas por algunos pocos, sino que también tenga relevancia desde el punto de vista de la sociedad civil que tiene participación a través de Internet. Te entiendo. Un tema que resulta muy importante, dadas las capacidades y cualidades de la red, es la protección de la vida privada. Y actualmente se está discutiendo la renovación del actual marco legal de esta ley, a través de la ley que tú debes conocer, la 19.628. Cuéntanos de qué se trata en términos simples. Tenemos hoy una situación en que es una norma que existe, pero que tiene una escasa aplicación práctica, muy judicializada, que para poder ejercer los derechos hay que llegar a tribunales, no existe ningún órgano de control o alguna autoridad administrativa a la cual poder recurrir. Por lo tanto, los privados, los particulares, la única vía que va quedando frente a una vulneración de sus derechos en materia de protección de datos es tener que recurrir a tribunales de justicia, que debiera ser la última instancia. Pero dado que no existe en el actual cuerpo normativo otra alternativa, se nos presenta como la única vía de solución. Chile necesita entonces el crear un organismo de autoridad de control autónomo e independiente que tenga una capacidad de poder ejercer control, supervisión, manejo de fiscalización por parte de las bases de datos, pero que este organismo, esta autoridad de control, que en los países europeos se llaman agencias de protección de datos, tenga autonomía del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial. Pensando en la inexistencia de ese organismo, ¿qué tan protegidos o desprotegidos estamos los ciudadanos respecto de los derechos, por ejemplo, que debemos aplicar en la red o la venta de sus datos? Recién decía yo y comentaba acerca del caso de Trywho, esta empresa que finalmente decide darse un tiempo para repensar el modelo. ¿Qué opinión tienes sobre eso y cómo se hubiese resuelto en otros países? Hoy prácticamente los datos se están transformando, la información en el activo más relevante de una organización. Las personas naturales tenemos que tomar conciencia de nuestros datos, de la relevancia del punto de vista de lo que hacemos con ellos, no entregarlos a cualquiera, no entregar información en forma excesiva. Lo que ocurre a nivel de algunos sitios web, por ejemplo, como redes sociales, en que uno entrega más información de la que debiera entregar.
uno debe ser cuidadoso, porque de una u otra manera esa información también puede ser mal utilizada por terceros. Por otra parte, dado el desconocimiento que tienen las personas frente a los derechos que les resguarda la ley de protección de la vida privada, que son mínimos, entre paréntesis, desconocen cuáles son las acciones a las cuales pueden recurrir si se sienten perjudicados o si quieren modificar la información que aparece en estos sitios web. Es relevante que generemos una cultura a nivel de nuestro país, que conozcan, que tomen información de cuáles son los derechos a los que se tiene para poder modificar, actualizar la información que contienen estas empresas de tratamiento de datos. Hemos hecho algunos reportajes, Andrés, por ejemplo, acá en el departamento de prensa, sobre la venta indiscriminada de algunos medicamentos por Internet. Hay una legislación que es bien estricta, pero que solo abarca el ámbito de las farmacias. ¿Qué sucede hoy con Internet y con la venta de estos productos a través de la red? Bueno, efectivamente hay situaciones que se nos dan de vacío. De hecho, durante estos días se está discutiendo en la Cámara de Diputados el entrar a modificar esta materia. Ya hay un mensaje parlamentario de ingresar un proyecto de ley que regule la venta de medicamentos en materia de salud. El Código Sanitario es bastante estricto, como bien lo dices, en materia de farmacias u otras instituciones permitidas para poder vender medicamentos. Sin embargo, la red facilita la oportunidad y la posibilidad de vender este tipo de medicamentos. Pero vuelvo nuevamente a decirlo, el tema anterior. ¿Qué pasa si una persona desde otro país comienza a vender medicamentos en Chile? ¿Cómo lo puedo sancionar si está en otro país? Son situaciones entonces en que Internet tiene que tener una situación de regulación a nivel nacional, a nivel local, pero que también hay situaciones de vacío cuando son situaciones que vienen desde el extranjero. Andrés, un poco terminando esta entrevista, una de las características más importantes de la red desde que se creó es la igualdad de acceso o la participación que todos nosotros podemos tener al interior de Internet, que básicamente se puede resumir en la palabra libertad, creo yo. Ahora, claramente hay cosas que nos han ido afectando con el tiempo, lo que conversábamos antes de la protección de la vida privada. ¿Cómo se establece un equilibrio o sencillamente hay que entender que en la red todos pueden hacer de todo y lo que quieran? Los equilibrios los vamos construyendo también en base social. El origen, cuando partió Internet masivamente, se buscaba y se pretendía de que fuera lo más abierta posible, sin restricciones, sin control. Pero diversos factores han ido demostrando de que se han ido colocando restricciones, producto de situaciones complejas. Por ejemplo, el tema de la pornografía infantil, en que en nuestro país hasta hace unos años no estaba regulado y tuvo que establecerse una modificación particular en el Código Penal. Por otra parte, en materia de protección de la vida privada, hasta antes de la ley 1928 este era un tema que estaba desregulado. Aparece esta norma, pero una norma débil que requiere ser fortalecida. Por otra parte, en materia de propiedad intelectual, ¿qué ocurre con las personas que quieren descargar música por redes por P2P? Cometen infracciones en materia de ley de propiedad intelectual. En fin, el concepto original de la Internet abierta, libre, sin restricciones, se ha ido disminuyendo. Esa es una realidad mundial. Cada uno de los estados ha ido colgando cada vez más control, más resguardo. Pero también la Internet la vamos construyendo cada uno de los usuarios de ella. Tienes toda la razón, Andrés. 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que estés muy bien. Muchas gracias, Soledad, y encantado a tu disposición. Adiós. Gracias, nos vemos. Andrés Pumarino ilustrando acerca de esto, ¿no? Este choque entre la libertad pero también la privacidad, y nos da un consejo muy importante: cuidar nuestros datos personales. La Universidad Técnica Federico Santa María está constantemente trabajando por el desarrollo del conocimiento